¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Central de Noticias aquí en T13 en vivo. Vamos a comenzar las informaciones con el IPC, el índice de precios al consumidor, que sorprendió esta vez con un 0,5%, que está sobre lo estimado por los especialistas, que daban una cifra similar a un 0,3%. Vamos a profundizar en las causas, en lo que implica, en las proyecciones. Estamos con Carolina Molinar, investigadora del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa este 0,5%, sobre todo pensando en la meta inflacionaria, no? Claro, efectivamente este 0,5% sorprende al alza, entonces en ese sentido se encuentra por sobre las expectativas y nos pone un poco más difícil el camino con respecto a la convergencia inflacionaria en términos anuales. Nosotros revisamos la serie empalmada, que es la serie que reporta el INE, que es la que sirve para los reajustes, por ejemplo, en todo lo que son los precios indexados al IPC o también lo que viene siendo la UEF, que se encuentra en un 4%. Y esto está, es cierto, en la parte más alta del rango que tiene el Banco Central con respecto al rango inflacionario. Sin embargo, si nosotros miramos la otra serie, que es la serie referencial, que es aquella serie que utiliza el Banco Central para establecer su política monetaria, esta se encuentra en un 3,5%. Y esto todavía se encuentra entonces dentro del rango y por lo tanto, si bien es un dato que sorprende al alza de forma negativa, ¿cierto? Todavía se encuentra dentro de las expectativas y esto no desequilibra esta tendencia a convergencia inflacionaria que estamos viendo y que esperamos tener, ¿cierto?, durante este año, pero sí tal vez lo vuelve un poco más desafiante en ese sentido. Claro, porque uno dice, en los últimos 12 meses es un 4%, la meta es un 3%, no deja de ser, estamos un 25% sobre la proyección, pero hay que mirar ese espacio que dices tú, ¿no? Claro, efectivamente hay que mirar este espacio de la serie referencial, que es la serie con la que el Banco Central toma decisiones de política monetaria, que es lo que esperamos, ¿cierto?, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tasas de interés, todos estos reajustes en los créditos también. Entonces, en ese sentido, es una noticia negativa con respecto, por ejemplo, en algún caso, lo que fue el mes de marzo, ¿cierto?, que tuvo ítems que estuvieron a la baja y que eso también fue importante, pero que no nos tiene que alarmar tanto en el sentido de que todavía nos encontramos dentro del rango del Banco Central, es un poco más desafiante alcanzar la meta inflacionaria, pero estamos en camino para eso. ¿Cómo se explica por qué está un 0,5 que supera las expectativas de los especialistas? Claro, tenemos varias cosas y hay que entender, por ejemplo, lo que es el ítem de transportes y el ítem de alimentos. Entonces acá estamos hablando de presiones inflacionarias que vienen por un lado por el tipo de cambio, que se encontró también un poco más depreciado, y también por el otro lado con el precio del petróleo, que el barril estaba por sobre los $80, y eso también entonces encarece todo lo que es el ítem de combustible. Y si nosotros entramos al detalle de los productos que más incidieron en el alza, entre ellos se encuentra de hecho la gasolina. Durante el mes de abril tuvimos alzas importantes por sobre los 30 pesos y que eso también entonces presiona al alza este tipo de indicadores. Y por otro lado, si vamos por ejemplo al ítem de alimentos, también tenemos presiones inflacionarias en lo que viene siendo por ejemplo los huevos. Entonces ahí los huevos también juegan un rol importante, también está lo que es el pan, también tenemos otro tipo de servicios como también están los arriendos. Entonces son varias cosas las que explican, pero está más bien encaminado a estas presiones por parte del tipo de cambio, que está más depreciado, y también por el precio del petróleo, que estuvo también bastante alto y que incide en lo que son los precios de las gasolinas. Y siempre incide también en un tema sensible. Hemos visto todos los problemas que está teniendo sobre todo la clase media para adquirir una vivienda, con créditos que son cada vez más complejos de conseguir, y además con una UEF que se ve impactada, ¿no?, con esta inflación que está sobre la expectativa. En ese sentido, ¿cuál es la proyección, sobre todo en materia de créditos habitacionales, frente a una industria que sabemos no ha podido vender lo que esperaba? También hay una suerte de sobrestock, ¿no?, de vivienda. Claro, efectivamente tenemos aquí uno lo puede analizar desde dos ámbitos, como desde el ámbito, por ejemplo, del sector inmobiliario, del área de la construcción, que también ha sido, por ejemplo, si lo vemos en términos de empleo, súper dañado el sector de la construcción, y que por lo tanto eso obviamente también vuelve un poco complejo el escenario para el mercado inmobiliario. Lo que por una parte tenemos con respecto a las tasas de los créditos hipotecarios es que estas son tasas también más de largo plazo y que responden también a las expectativas de pago que tiene
tienen los bancos con respecto a los consumidores que les entregan estos créditos. Entonces, mientras estos indicadores de confianza, ¿cierto?, no mejoren, el tema con respecto a las tasas de crédito hipotecario, si bien esperamos obviamente que esto mejore a finales de año, puede ir ralentizándose durante este proceso. Y de esa forma vamos a tener que acceder al crédito, ¿cierto?, se vuelve un poco más complejo en términos de créditos hipotecarios que son más de largo plazo. Y lo que también estamos viendo entonces en términos de arriendo es que, dado que el adquirir la casa propia, ¿cierto?, es un desafío, más ahora considerando este escenario, los precios de los arriendos también empiezan a subir, una mayor demanda por este tipo de viviendas, entonces eso también va encareciendo y como lo que tú muy bien mencionabas, esto también afecta, ¿cierto?, a lo que es el bolsillo de la gente. Sí, yo sé que la capacidad de ahorro de las personas ha disminuido. Si uno hiciera una encuesta, ¿qué porcentaje de la población? Un 15% tendrá capacidad de ahorro. Pero sin embargo, también es un buen momento para mirar si es que la inflación también está afectando, por ejemplo, no solamente la tasa de interés, sino que también las tasas que entregan los bancos a los instrumentos de ahorro, fondos mutuos, depósitos a plazo, para aquellas personas que logran hacerlo. Parece ser una alternativa razonable, ¿no? Claro, o sea, lo que nosotros estamos teniendo ahora es que vivimos, ¿cierto?, estas alzas en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central como medida de solucionar lo que estaba pasando con respecto al problema inflacionario. Entonces, en ese sentido, el Banco Central durante el año pasado, ¿cierto?, tuvo presiones, subió la tasa de política monetaria harto, y esto lo que va haciendo es encarecer tasas de interés, por ejemplo, para pedir créditos de consumo en el corto plazo, pero también se vuelve una opción bastante rentable si es que la gente quiere ahorrar, por ejemplo, lo que tú mencionabas, en estos depósitos o en fondos mutuos, porque se vuelve bastante rentable, que ese es el objetivo que tiene el Banco Central y por eso sube la tasa, para que la gente deje de consumir, ¿cierto?, y empiece a guardar la plata en el banco. Pero lo que estamos viendo ahora es un proceso, porque ya estabilizamos esto de la inflación, entonces ahora lo que está haciendo el Banco Central es reducir la tasa de interés, y hasta que el Banco Central no vea que este proceso de convergencia inflacionario está bien, como a él le gustaría que estuviese, ¿cierto?, va a seguir manteniendo este carácter cauto y va a hacer reducción en la tasa de interés, pero de manera más acotada, entonces eso también va a influenciar en la rentabilidad, por ejemplo, que pueden tener algunos créditos o que pueden tener algunos fondos en el corto plazo. Sí, ahora, no recuerdo si fue la última, pero las reducciones de tasas del Central fueron bien agresivas en un minuto, como que se aceleró probablemente respecto a lo que esperaba el mercado. ¿Qué podemos proyectar ahí? Claro, efectivamente, a principios de este año, el Banco Central, como que vio muy bien el proceso de convergencia inflacionaria. Entonces, podríamos decir que en algún punto sobrereaccionó a estos datos y que por lo tanto empezó con estas tasas, estas disminuciones de la tasa que fueron en algún sentido bastante altas. Pero ahora el Banco Central vuelve, ¿cierto?, a su carácter más cauto, a este indicador, o sea, a este lenguaje que ha tratado de mantener, y que por lo tanto esperamos que las próximas reducciones en la tasa de política monetaria sean más acotadas. No estamos hablando tal vez de 100 o 75 puntos bases, que en algún momento se pensó, sino que ya estamos más cercanos a los 50 puntos base. Ya, que es más o menos lo tradicional, los movimientos hacia arriba o hacia abajo eran más o menos en ese margen, claro, ¿no? Más histórico, digamos. Exacto. Entonces, en este momento estamos esperando un Banco Central más cauto, con reducciones más cautas, y que eso también no genera tanto diferencial de tasas con respecto a Estados Unidos y nos ayuda un poquito también al tipo de cambio. Volvamos a la inflación, Carolina, para proyectar lo que puede pasar ya en una estación invernal, derechamente. El frío de esta mañana nos recuerda que estamos entrando en esta etapa, donde también, claro, el movimiento de los productos, sobre todo, lo vimos con la parafina, ¿no? La parafina es el caso más paradigmático, que está a cerca de 1.300 pesos ahí el otro día, y ahí, claro, a uno realmente le impacta porque si bien hay toda una línea de estufas más modernas, tecnológicas que lo ocupan, es principalmente el combustible que utilizan los sectores más desposeídos. Entonces, ¿qué esperar respecto, por ejemplo, a combustibles? ¿Qué esperar respecto a productos de la estación donde se ven mayormente afectados? ¿Cuáles son esos en invierno? Claro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del invierno hay que verlo en este contexto estacionario. O sea, hay cosas que ocurren en invierno que encarecen algunos productos con respecto a otros. En ese sentido está lo que tú muy bien mencionabas, la parafina, algunos electrodomésticos también, como por ejemplo la estufa a gas, también la estufa eléctrica, todo eso empieza a encarecerse producto de este factor estacional que tiene el invierno y que es común que los hogares, ¿cierto?, quieran calefaccionarse. Entonces, lo que nosotros esperamos es que esto siga ocurriendo, o sea, va a haber un ajuste al alza en este tipo de productos debido a que hay un componente estacional detrás y que
responde a un incremento en la demanda porque el invierno, ¿cierto?, es bastante frío. Pero por otro lado, en términos de combustibles, que eso fue también lo que mencionaste, nosotros estamos esperando ahora que haya una leve disminución en el precio de los combustibles. Entonces aquí hablamos de gasolinas, hablamos de diésel, que ya estas alzas que habíamos visto de 30 pesos, muchísimo, empiecen a caer levemente. Entonces ya no vamos a ver disminuciones efectivamente de 30 pesos, pero sí deberíamos empezar a ver un escenario un poco más optimista con respecto al precio de los combustibles y deberíamos esperar leves ajustes a la baja en el precio de las gasolinas. De las gasolinas, del diésel, no así de la parafina, que se mueve en bolo aparte, digamos, por decirlo de esta manera, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, aquí la parafina lo que va a ocurrir es que como está en este componente estacional, tiende a subir un poco más de peso, pero producto de lo que es el invierno. Y oferta y demanda finalmente también, ¿no? Exacto, efectivamente. La vieja historia. Sí. Carolina Molinares, del Centro de Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien. Que estés muy bien, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, hay más noticias aquí en T3 en vivo al regreso, no se vaya.